Pharma era una farmacéutica solitaria que murió por exceso de trabajo y renació en otro mundo. Sin embargo, cuando descubre que tiene el poder de crear lo que quiera, comienza a crear una medicina especial para curar a sus pacientes, pero ahora todos lo quieren. La historia comienza con Pharma trabajando durante 11 horas seguidas mientras experimenta con un nuevo fármaco para tratar el cáncer incurable que acabó prematuramente con la vida de su hermana pequeña. A medianoche se acuesta en el sofá de su oficina para tomar una siesta de 40 minutos, solo para despertar momentos después en una habitación extraña con una doncella regordeta llamada Late cerca, diciéndole que le cayó un rayo el día anterior. Mientras intenta responder, Farmer nota que su voz suena más débil, por lo que mira por la ventana y descubre que ahora está de alguna manera. Al ver esto, entra en pánico por un segundo y regresa tranquilamente a su cama, donde el hada, quien está convencida de que ha perdido la memoria, le apunta con un pequeño espejo para ver su reflejo. Cuando Pharma ve lo joven que parece, se da cuenta de que en realidad murió por trabajar demasiado y ha renacido en otro mundo como un bebé Epo. Después de procesar esto, Pharma también se entera por Lottie de que ahora tiene la marca sagrada del dios de la medicina, Panactios, en ambos brazos. Sin embargo, como no cree en el folclore, Pharma lo ignora y hace que Lot le muestre la mansión. Durante el recorrido, Lota le recuerda a Pharma que es un noble de una familia de formaciones reales que practica las artes divinas y le advierte que si ya no puede usar esos poderes, será repudiado. Ante esto, Farmer regresa a su habitación, preocupado por lo que Loto le advirtió antes, y decide intentar usar artes divinas. Para ello, recuerda la estructura molecular del agua y accidentalmente libera un enorme chorro de agua en el jardín, confirmando que todavía puede utilizarla. Divertido, siente curiosidad y crea otras sustancias fascinantes con solo visualizar sus estructuras químicas. Después de eso, continúa experimentando con sus nuevos poderes hasta que descubre que su mano izquierda puede crear sustancias, mientras que su mano derecha puede eliminar cualquier sustancia que cree. Al día siguiente, Pharma se reúne con su tutora, una hermosa MILF llamada Allen, quien inmediatamente nota su extraño comportamiento y decide tomarse las cosas con calma por hoy, dado lo que le pasó. Para la primera lección, ella lo lleva a un río cercano, le muestra cómo crear una lanza de agua mágica y lo insta a hacer lo mismo. Cuando Pharma crea fácilmente una lanza de agua mucho más grande que la de ella, Ellen queda tan sorprendida que saca un dispositivo para medir su poder divino. A los pocos segundos de infundirle su magia, el dispositivo se rompe, dejando a Ellen aún más convencida de que algo anda muy mal con la industria farmacéutica. Después de un mini enloquecimiento, ella lo mira como si fuera un monstruo porque nadie antes había excedido el ohmetro divino. Luego nota las marcas brillantes en sus brazos, las observa y le advierte que nunca mida su poder delante de nadie. Después de la lección, Pharma y Ellen se relajan en un banco fuera de la mansión. Pero mientras hablan, Pharma, en broma, hace un pequeño anillo con los dedos y mira a través de él con el ojo izquierdo. En ese momento, ve un escaneo holográfico del cuerpo de una lente y nota un pequeño brillo azul en sus dedos. Curioso, toca el dedo con indiferencia. Pero cuando Ellen retrocede de dolor, él se disculpa, usa la técnica del anillo nuevamente y se da cuenta de que acaba de descubrir otra habilidad que le permite escanear y diagnosticar problemas médicos en segundos. Confundido, le pregunta a Ellen sobre esta extraña habilidad, pero ella inmediatamente lo reconoce como el ojo divino de Panateos y queda visiblemente asustada por el poder irreal de Pharma. Se levanta y retrocede unos pasos, claramente temerosa del niño que ahora ve como la encarnación de Panateos. Sin embargo, en el momento en que nota que él ya no tiene sombra, entra en pánico y sale corriendo gritando. Al día siguiente, su padre, Bruno, recibe un mensaje urgente de Ellen, afirmando que ya no puede ser tutora de Pharma porque tiene fiebre alta. Curioso, llama a Pharma a su habitación y le insta a que le cuente lo sucedido. Pero para evitar exponer sus poderes a su padre, Pharma mantiene sus respuestas lo más breves y vagas posible. Una vez resuelto esto, Bruno le da una poción y una carta para entregar en la casa de Allen ese mismo día. Sin embargo, en el momento en que Pharma sale de la oficina, analiza el contenido de la poción y descubre que es solo Red Bull medicinal. Entonces, antes de partir hacia su casa, escribe una dosis de un buen medicamento para la fiebre y sintetiza el medicamento en polvo. Momentos después, cuando llega a la casa de Allen, Allen se le acerca vestido como un gladiador del salvaje oeste. Confundida, Pharma la llama por su nombre para saber si realmente es ella. Pero Ellen, que está igual de asustada, se esconde detrás de su puerta y le pregunta a Pharma si está allí para eliminarla por saber un secreto. Para calmar la situación, Pharma extiende su mano para mostrarle a Ellen que no esconde ningún arma, y Ellen, creyéndole, finalmente se calma y entra a la habitación. Después de las sutilezas, Ellen le pregunta a Pharma por qué está allí, y Pharma dice que le entregará la medicina de su padre y un ungüento que preparó para curar su dedo atascado.
Al escuchar esto, Ellen inmediatamente se asusta, asustada de que Pharma esté tratando de envenenarla, pero Pharma usa el infame Talk no Jutsu para calmarla y convencerla de que continúe enseñándole. Una vez que ella finalmente se calma, él le da un ramo de sus flores favoritas para agradecerle por todo lo que ha hecho por él hasta ahora. Luego se disculpa por perturbar su paz y la deja en shock. Más tarde esa noche, la pobre Ellen pasa algún tiempo en su estudio, completamente preocupada por tomar la sustancia blanca en polvo que le preparó Pharma. Al principio considera tirarlo todo, pero cuando recuerda que Panatios, la deidad guardiana de Pharma, es un dios benevolente, se aguanta y toma la droga. A la mañana siguiente visita la mansión familiar, todavía vestida como un gladiador, y se encuentra con Pharma paseando por el jardín. Después de las sutilezas, ella le asegura que seguirá enseñándole. Pero para mantener sus poderes en secreto, ella lo lleva a una isla deshabitada y pasa todo el día entrenándolo en magia acuática junto a la playa. Al día siguiente, Pharma se relaja en las escaleras de la mansión, usando su ojo divino para escanear a todos los sirvientes cuando pasan. En solo unos minutos identifica varios problemas médicos que afectan a todos los sirvientes que trabajan en la mansión, incluida Lottie, cuyas manos están plagadas de eczema, y registra sus hallazgos en su pequeño diario en su regazo. Después de eso, reflexiona sobre su existencia en el nuevo mundo y cree que si su secreto alguna vez sale a la luz, será procesado. Dado que la mejor manera de evitarlo es permanecer siempre en el favor de la gente, Pharma visita el laboratorio farmacéutico de la mansión después y utiliza el conocimiento médico que adquirió en su vida pasada como farmacólogo para crear una crema humectante con heparinoide para Lottie. Después de dárselo, sintetiza más medicina para tratar a los demás sirvientes de la casa y se sorprende un poco de lo alegres que se ven todos. Después de distribuir las drogas, le pregunta a Lotte por qué eran así, y ella le dice que es porque ellos, como sirvientes, nunca antes habían recibido medicinas de sus amos. Ante esto, Pharma se confunde y pregunta por qué es así, pero ella le dice que es porque al egoísta pedazo de basura, Bruno, le importa más examinar y tratar a los nobles de clase alta que crear y vender medicamentos que sean asequibles para los plebeyos promedio como ellos. Al escuchar esto, Pharma se siente triste al darse cuenta de que la sociedad cliché basada en clases que solía ver en el anime Isekai en su vida pasada es ahora lo que plaga este mundo. Sin embargo, mientras piensa en las altas tasas de mortalidad que esto podría haber causado y cómo solucionarlo, Lottie, que camina a su lado, le dice que nunca antes la había examinado para saber exactamente qué le pasaba a sus manos. Aturdido, Pharma miente para mantener sus poderes en secreto y promete poner medicamentos a disposición de quienes los necesiten de ahora en adelante. Conmovido por su compromiso, Lotte recuerda todas las cosas maravillosas que ha hecho por ellos como plebeyos en tan poco tiempo y promete que, a su debido tiempo, crecerá hasta convertirse en una gran formación. A la mañana siguiente, Pharma se entera por Bruno que su hermana pequeña tiene varicela y se sorprende de que en ese mundo también exista una enfermedad tan peligrosa. Después de advertir a su madre que se mantenga alejada de la niña para reducir el riesgo de propagar la infección, Bruno insta a Pharma a que la controle ya que ya ha tenido varicela antes, pero le advierte que tenga mucho cuidado al manipularla para no volver a infectarse. Al escuchar esto, Pharma se sorprende al darse cuenta de que su padre ha descubierto que todavía puede contraer varicela a pesar de que aún no se ha documentado en esa línea de tiempo. Después de que Bruno se va, Pharma regresa al laboratorio y sintetiza una cura para la varicela. Luego se cuela en la habitación de su linda hermana pequeña, Blanche. Allí diagnosticó su enfermedad con su ojo divino, ignorando sus pequeñas y lindas señales de advertencia para irse antes de que su padre se enterara y le hiciera prometer que no le diría a nadie que él estaba allí. Después de eso, saca la medicina que sintetizó anteriormente, la exprime en unos macarrones y se la da. Después de comer los macarrones con infusión de medicamentos, Blanche le dice a Pharm que Bruno una vez le dijo que su enfermedad no tiene cura, pero Pharm dice que acaba de leer la cura en un libro en la biblioteca y la insta una vez más a mantener este pequeño secreto. Luego a Blanche le pica la mano, pero Pharm le dice que no se rasque para no exponer el virus en las llagas. Confundida, Blanche le pregunta qué son los virus, ya que nunca antes había oído hablar de ellos, pero Pharma le da más macarons y le lee un libro. Momentos después, Bruno visita a Blanche y se da cuenta de que ya está recuperada. Curioso, él le pide que le explique lo sucedido, pero ella se queda callada para mantener a Pharm en secreto. Más tarde, Pharma regresa a su laboratorio, reflexiona sobre todo lo sucedido hasta ahora y teme ponerse en peligro si continúa usando estos poderes descuidadamente. Entonces, para asegurarse de no volver a trabajar demasiado, fabrica un microscopio en miniatura capaz de acercarse para ver bacterias y promete mostrárselo a Blanche pronto, solo para ser llamado a la oficina de Bruno momentos después. Allí, Bruno le dice que se prepare para una visita a domicilio de emergencia de su emperatriz, la emperatriz Isabel.
Pero cuando Farm está a punto de hacer eso, nota que su padre tose violentamente y decide examinarlo con su ojo divino. Desafortunadamente, antes de que pueda obtener un diagnóstico, Bruno se da cuenta de que hace ese extraño anillo en el dedo y le pide una explicación. Para evitar exponerse, Pharma cambia de tema preguntándole sobre la naturaleza de la enfermedad de la reina. Dado que información como esa es altamente clasificada, Bruno le dice que no puede arriesgarse a divulgarla allí y lo insta a prepararse para irse. Más tarde esa noche, Bruno y Pharma llegan al palacio de Isabel. Sin embargo, antes de entrar a su habitación, Bruno se reúne con el médico jefe del tribunal, Claude, y le pregunta sobre su estado. En respuesta, Claude explica que sus pulmones se han debilitado considerablemente, sin saber que Pharma escucha la conversación. Cuando entran a la habitación de Elizabeth, Pharma ve a la enfermiza mujer de mediana edad acostada indefensa en la cama y está ansiosa por diagnosticar su enfermedad. Por ahora, se porta bien y ayuda a su padre con el equipo médico, mientras su padre le realiza un examen médico. Una vez que termina, Bruno se reúne con Claude y otro funcionario, les presenta sus resultados a ambos y les aconseja que saquen a Elizabeth de su miseria. Pharma escucha esto, pero mantiene la calma, sigue a su padre fuera de la habitación y lo ayuda a sintetizar una poción anestésica. Poco después, Bruno regresa con Elizabeth con la poción, le coloca una máscara de gas en la cara y la insta a inhalar los vapores anestésicos. Mientras eso sucede, Pharma escucha a Claude y al otro funcionario susurrar entre sí para preparar la eutanasia y el funeral de Elizabeth al día siguiente. Negándose a permitir que eso suceda, Pharma activa su ojo divino y examina sus pulmones durante varios segundos hasta que descubre que tiene cáncer de pulmón, neumonía, tuberculosis y un montón de otras afecciones pulmonares, lo que confirma que tiene lo que generalmente se conoce como la enfermedad de la muerte blanca. Luego prepara una receta de 4 medicamentos para combatir la enfermedad en su cabeza, pero cuando está a punto de decirle a Elizabeth, su pequeño hijo, el príncipe Luis, de repente entra corriendo a su habitación, se arrodilla junto a su cama con lágrimas en el rostro y comienza a llorar porque teme perder a su madre. Al ver el dolor y el sufrimiento que Elizabeth y su hijo acababan de soportar, Pharma respira profundamente, camina con valentía hasta su lecho de enferma y le pide permiso para tratar su enfermedad usando su nuevo medicamento. Toda la habitación estalla en shock, pero antes de que Bruno pueda alejarlo, Elizabeth lo nota y le pregunta si está seguro de que puede tratar su enfermedad. Cuando Pharma le asegura que está seguro de que sí, la pobre mujer le lanza una última mirada y finalmente lo permite. Inmediatamente después de su audaz truco, Pharma regresa a su laboratorio farmacéutico en la mansión, bloquea la puerta con magia de hielo y comienza a dibujar estructuras y compuestos para sintetizarlos más tarde. Desafortunadamente, cuando comienza a sintetizar el primer medicamento, Bruno, que ha estado golpeando la puerta desde entonces, finalmente la atraviesa, distrayendo a Pharma y exige saber qué diablos está haciendo. Sin dudarlo, Pharma le dice que está tratando de curar a Elizabeth, pero Bruno le dice que su enfermedad es incurable y despotrica sobre tratar a un paciente moribundo con amor y respeto. Después de escuchar su perorata, Pharma le dice que su medicamento funcionará y continúa sintetizando el primer fármaco para Elizabeth. Negándose a ser ignorado, Bruno extiende su varita hacia adelante, ataca a Pharma con magia de hielo y amenaza con causarle un daño mayor si Pharma no le dice el compuesto exacto que está tratando de sintetizar. Para aliviar la situación, Pharma insta a su padre a que baje su varita para no destruir el laboratorio. Pero cuando Bruno lo ataca de todos modos, coloca una barrera de hielo y bloquea todo el ataque. Al ver esto, Bruno exclama en estado de shock, especialmente después de ver a Pharma lanzar un hechizo de tan alto nivel sin una varita ni un encantamiento. Sin embargo, a pesar de tener miedo de quién o en qué se ha convertido su hijo, Bruno le pide audazmente a Pharma que se identifique. Cuando Pharma se niega a hablar, Bruno toma el diario, lo revisa e insta a Pharma a que le explique toda la jerga que ha escrito allí. Cuando Pharma le dice que se trata de la nueva medicina con la que había soñado el día que le cayó un rayo, Bruno se calma, nota el brillo de la marca sagrada de Panateos a través de su camisa y concluye que el dios de la medicina le concedió una bendición a su hijo. Sin tiempo que perder, Pharma le ruega a su padre que le deje terminar el medicamento que Elizabeth necesita antes de que sea demasiado tarde, y Bruno, siendo un hombre disciplinado, se lo permite. En el momento en que Farmer regresa al trabajo, Bruno recuerda lo estúpido que solía ser su hijo, por lo que le pregunta a Farmer una vez más si realmente es su hijo. Después de asegurarle a Bruno que sí, Farmer sintetiza el resto de la medicina y se acerca a la cama de Elizabeth, sosteniendo un plato y usando una máscara nasal. Después de obtener su permiso para actuar libremente, saca un portaobjetos de su muestra de esputo, lo conecta al microscopio en miniatura que hizo antes y le enseña a ver a través de la lente. Cuando Elizabeth hace eso, ve todas las bacterias que viven en la muestra y exclama en estado de shock, afirmando que muchas de ellas se ven y se mueven como criaturas.
Después de eso, insta a Claude a mirar dentro del microscopio, pero cuando lo hace, exclama en estado de shock y se lo pasa a los otros nobles cabeza hueca en la habitación, provocando un alboroto. Poco después, Elizabeth insta a Pharma a que explique lo que acaba de ver y él pasa a describir los microorganismos y las enfermedades que causan, añadiendo que su tratamiento tardará unos 6 meses en funcionar correctamente. Al escuchar todo esto, Elizabeth le permite administrarle su medicina. Entonces Pharma mezcla los líquidos y los sólidos en 2 tazas. Bebe primero el contenido de una taza para demostrar que no la está envenenando y la observa hacer lo mismo. Luego le dice a Elizabeth que vendrá todos los días para administrarle su medicamento. Luego se enfrenta a la multitud en su habitación y les promete a todos que la muerte blanca ya no será incurable una vez que su medicamento funcione. Más tarde esa noche, de camino a casa, Bruno mira fijamente a Pharma un par de veces, recordando cada vez que no ha podido ser un padre adecuado para él y finalmente concluye que Pharma frente a él no es su hijo. Al amanecer llegan a su mansión. Pero antes de entrar, Pharma entabla conversación con su padre y le da una dosis menor del medicamento de Elizabeth para curar su violenta tos. Ante esto, Bruno se da cuenta de que Panatios realmente ha bendecido a Pharma, por lo que recoge la medicina y elogia a Pharma mientras se condena a sí mismo. Sin embargo, en lugar de llevarse toda la gloria, Pharma le da algo de crédito a su padre por enseñarle cómo tratar a un paciente. Luego le extiende un apretón de manos de colaboración a su padre y Bruno lo acepta. 3 meses después, Pharma y Bruno se sientan juntos en el estudio para intercambiar conocimientos e información como lo han estado haciendo desde la visita a domicilio de Elizabeth. Después de revisar algunos documentos, Bruno le dice a Pharma que ha salido un contingente de la Facultad de Medicina exigiendo que Pharma haga la receta para este nuevo y extraño medicamento que le está dando a Elizabeth, pero luego lo insta a que no se preocupe porque ya los envió lejos para mantener su receta en secreto. Al escuchar esto, Pharma le asegura a su padre que planea lanzar la receta al público en general una vez que descubra una receta sencilla que cualquiera pueda seguir, y esto deja a Bruno inmensamente impresionado por su amabilidad. Una vez resuelto esto, le dice a Pharma que habrá algunos cabrones engreídos y retrógrados que llamarán herejía a su innovación e intentarán deshacerse de él. Luego le advierte que se mantenga alerta para evitar que lo tomen desprevenido. Dicho esto, continúan discutiendo otros temas hasta que Pharma recuerda que es hora de administrar la dosis diaria de Elizabeth y se va al palacio. Luego, Bruno investiga más de la impresionante investigación de Pharma, llamándola farmacia herética, y de repente recuerda haber conocido a un hombre demacrado y encadenado hace algún tiempo y haberlo escuchado hablar sobre una verdad oculta en su mundo. Momentos después, cuando Pharma llega al palacio, uno de los sirvientes superiores de la casa, Noah, lo lleva aparte para una breve discusión. Allí le dice a Pharma que Elizabeth está considerando recompensar su gran servicio a la nación una vez que se haya curado, luego le pide que nombre su deseo, secretamente esperando que sea fama, dinero y todos los malos más malos de la nación. Sin embargo, cuando la farmacéutica le dice que desea abrir una farmacia en la capital para fabricar medicamentos asequibles para todos, tanto nobles como plebeyos, Noah lo mira como si acabara de perder algunas células cerebrales y lo deja ir. Poco después, Pharma visita a Elizabeth en sus habitaciones privadas, le administra su dosis diaria y analiza con ella los riesgos de los ensayos clínicos. Después de eso, Isabel se preocupa un poco de no ser digna del trono, especialmente después de haber sido afectada por tal dolencia. Pero Pharma le asegura que su hijo Luis, junto con varios miles de plebeyos, todavía la ama y respeta. Divertida por sus dulces palabras, Elizabeth deja escapar una buena risa y le desea lo mejor mientras se despide. Varios meses después, Elizabeth finalmente se recupera de su dolencia e invita a Bruno y Pharma a un gran baile para celebrar el éxito de su fármaco. Después de las cortesías necesarias, concede a Bruno la propiedad de la tierra de Marsella como gobernador y promueve a Pharma de ser un aprendiz ordinario a un farmacéutico real oficial. Al principio, la última célula cerebral de Pharma se retrasa porque no puede procesar lo que está sucediendo. Pero después de ser regañado por su padre, recupera el sentido. Le hace un juramento a Elizabeth y recibe su nueva insignia. Poco después, Isabel también le concede un permiso especial para abrir una farmacia en la capital, gracias a que Noah lo delató, y le insta a seguir dedicándose a ella y al resto del imperio, a lo que Pharma accede de todo corazón. Una vez terminada la ceremonia, Pharma regresa a la mansión de su padre, solo para descubrir que Elizabeth ya había reunido un equipo de ingenieros de primer nivel para comenzar a construir su farmacia lo antes posible. Inicialmente a Pharma le preocupa apresurar los planos y arruinarlo todo, pero afortunadamente Alain aparece en el último minuto y le insta, junto con los ingenieros y el lobby, a ignorar los detalles innecesarios y centrarse en los planos de la farmacia. Unos días más tarde comienza la construcción y los ingenieros se divierten transformando sus planos en una hermosa farmacia.
Durante uno de sus días de inspección, un ingeniero se acercó y le preguntó cómo quería llamar la farmacia una vez que estuviera terminada. Después de pensar un poco, Pharma accidentalmente deja escapar la palabra Parallel World Pharmacy, y los ingenieros inmediatamente deciden nombrar la farmacia así. Unas semanas más tarde terminaron el edificio, colocaron el nuevo cartel con el nombre en el escaparate y Pharma intenta desesperadamente explicar su elección a Allen, quien simplemente lo insta a que se relaje. Mientras los trabajadores dan los toques finales al edificio, un gordo cabrón que dirige el único gremio de farmacéuticos plebeyos del reino, Baron, de repente aparece hablando mal del lugar y exigiendo ver al propietario. Cuando Pharma le dice que es el dueño, Baron mira fijamente el escaparate y comienza a hacer comentarios sarcásticos sobre la estructura. Sin inmutarse, Pharma le devuelve el sarcasmo, sorprendiendo a Baron. Luego le pregunta si necesita unirse a su gremio para operar. Como Pharma es básicamente un aristócrata, Baron le dice que no tiene que unirse, por lo que Pharma decide no hacerlo. Una vez resuelto esto, Baron lo condena por el alto precio que pondrá a sus medicamentos una vez que abra formalmente. Pero cuando la farmacéutica le asegura que hará que los medicamentos sean asequibles para los plebeyos, Baron retrocede en estado de shock y se derrumba. Afortunadamente, antes de que le haga daño al pobre niño, Ellen interviene equipada con sus mamás ordeñadoras, mientras desafían las leyes de la física del movimiento y amenaza con aplastar su shlong de 4 pulgadas si alguna vez se atreve a amenazar a Pharma. Temiendo por su vida, el cobarde se disculpa por sus acciones anteriores y huye como el idiota que es. Después de su altercado, Pharma, Ellen y Lotte pasan las siguientes horas en su nueva oficina revisando y confirmando su nuevo inventario, ventas e interacciones con los clientes. Una vez que terminan, Pharma, que es demasiado científico, se preocupa un poco sobre a quién contratar para que se encargue de su contabilidad. En ese momento, Lotte se ofrece a hacerlo por él, alegando que sabe matemáticas. Sin embargo, dado que Pharma no puede tener a alguien tan pequeño como ella manejando sus números, la contrata para que asuma tareas más pequeñas. Entonces ella dejará de rogarle por un trabajo y luego seguirá pensando a quién contratar para administrar sus cuentas sin problemas. Más tarde esa noche, regresa a la mansión de su padre y encuentra a varios sirvientes reunidos alrededor de Cedric, un prolífico contador, y llorando porque se va a jubilar. Al principio, Pharma se sorprende por la repentina decisión, pero después de enterarse por Cedric de que se jubilará debido a una lesión en la rodilla, se ofrece a tratar su rodilla en su farmacia si acepta trabajar como su contador después, y se apresura a ir a la oficina de su padre para pedir permiso para contratarlo. Después de escuchar su petición, Bruno le concede el permiso y también le entrega un gran cofre con monedas de oro, instándole a utilizarlas para administrar su farmacia. Al ver esto, Pharma duda en aceptar una suma tan grande, pero Bruno insiste en aceptar tanto el dinero como a Cedric como apoyo para su nueva empresa y le desea suerte. Al día siguiente, Pharma alinea a su nuevo personal frente a su farmacia, da un largo discurso sobre los objetivos, aspiraciones y planes a largo plazo de la farmacia y declara oficialmente que el edificio está abierto para sus operaciones. Un mes después, Pharma y Ellen tienen problemas para atraer tráfico a su tienda. Durante una de sus reuniones, Pharma saquea sus células cerebrales para solucionar lo que pudo haber sucedido. Pero Ellen le dice que es natural que las cosas sean tan difíciles al principio. Momentos después, el dúo se reúne con Cedric en la sala de conferencias para discutir en profundidad este tema pendiente. Para empezar, Pharma afirma que está ansioso por tratar a los plebeyos más que a los nobles, porque muchos de ellos no pueden acceder a una atención sanitaria eficiente. Pero ahora que ni siquiera pueden convencer a la gente de que los trate con condescendencia, se está convirtiendo en un gran problema. Por suerte para ellos, Lotte, que resulta ser la única entre ellos con un cerebro funcional, de repente irrumpe en la habitación, sosteniendo un montón de sábanas, y les dice que mientras estaban ocupados deprimidos, ella realizó una encuesta con 100 habitantes del pueblo y obtuvo algunas respuestas interesantes. Al escuchar esto, Pharma y los demás le permiten anunciar los resultados y, mientras lo hace, descubren que la mayoría de los plebeyos se sienten intimidados no solo por los precios de los medicamentos, sino también por la interacción con nobles como Pharma, especialmente con todos los trucos sofisticados que hay alrededor del edificio. Tras escuchar todo lo que acaba de decir Lotte, Pharma y su equipo proponen inmediatamente soluciones sensatas a los problemas mencionados. Más tarde ese día, el primer cliente habitual de Pharma, Jean, entra a la tienda, compra 3 medicamentos confitados con vitamina C para sus marineros en el mar y se va después de beber un poco de agua. Poco después, Pharma sale de la farmacia para tomar un descanso y ve a Jean en un rincón, discutiendo algo sospechoso con 2 comerciantes disfrazados. Cuando está a punto de investigar qué podría estar pasando, su mamá y su papá aparecen de repente, vestidos con disfraces mucho peores que las gafas Clark Kent de Superman. Obviamente Pharma los reconoce de inmediato, por lo que abandona su investigación, los lleva a su sala de espera y los entretiene allí. Después de las sutilezas, Bruno le pregunta a Pharma si podría darles un recorrido por toda la farmacia.
y Pharma lo hace felizmente durante los siguientes minutos. Después del recorrido, todos regresan a la sala de espera donde Bruno le pregunta a Pharma si logró atraer a los plebeyos a su farmacia. Con una mirada triste, Pharma le dice a su padre que están luchando para que los plebeyos se sientan bienvenidos. Pero su madre sugiere vender cosméticos a los aristócratas primero para que su popularidad pueda atraer a los plebeyos una vez que se den cuenta de que los precios son asequibles. Al escuchar esto, Pharma inmediatamente ve el ingenio en la idea de su madre. Pero el problema ahora es que en realidad no incursionó en la cosmetología en su vida pasada, por lo que tiene un conocimiento muy limitado en esa área. Sin embargo, él reconoce su idea y busca su consejo sobre en qué productos debería centrarse. Sin dudarlo, ella le dice que haga productos para la piel, pero Bruno le advierte que nunca haga maquillaje en polvo blanco porque ha notado que no solo son tóxicos, sino que también acortan la vida útil de las mujeres que los usan. Impresionado por la inteligencia de su padre, Pharma revela que el maquillaje en polvo blanco contiene sustancias químicas tóxicas como plomo blanco y mercurio, que pueden ser mortales si se absorben o ingieren. Como si eso no fuera suficiente, Bruno también agrega que algunas mujeres se han sometido a un procedimiento peligroso llamado sangría repetida, que consiste en drenar el exceso de sangre del cuerpo a través de pequeñas incisiones, todo solo para obtener una piel pálida que significa belleza. En todo caso, le resulta absolutamente irritante que las damas de su época arriesgaran sus vidas solo para verse hermosas, pero su esposa no está de acuerdo. Mientras continúa la discusión, un sirviente irrumpe repentinamente en la habitación en busca de la ayuda de Pharma para examinar a una dama noble que acaba de desplomarse. Sin tiempo que perder, Pharma toma su equipo y corre hacia el carruaje donde se encuentra actualmente la noble dama, Chloe. Allí, la examina con su ojo divino y descubre que los múltiples cortes en su brazo causados por las repetidas sangrías se han infectado y ahora la están enfermando. Tras su diagnóstico, informa a la pobre señora de su estado y la insta a regresar con él a la farmacia para poder tratarla adecuadamente allí. Unas horas más tarde, la farmacéutica trata a Chloe y se sienta con ella para discutir por qué se someterá al procedimiento. Como la mayoría de las mujeres, la romántica empedernida admite que se hizo el procedimiento porque fue rechazada por un aspirante a Andrew Tate que decía amar a las mujeres de piel pálida. Sintiendo lástima por ella, Pharma le da algunos medicamentos y una dosis a seguir durante los próximos días. Luego la insta a que deje de usar maquillaje en polvo blanco, ya que puede acortar su vida. Como era de esperar, la mocosa malcriada comienza a llorar y le dice a Pharma que solo quiere ser deseable para el perdedor que le gusta. Sintiendo lástima por ella, Pharma promete prepararle cosméticos adecuados y luego la insta a regresar a la farmacia la semana siguiente. Unos días más tarde, Pharma prueba uno de sus prototipos de producto en su cara, dejándolo como un payaso. Cuando los demás ven esto, al principio se ríen de él, pero después de que Pharma les explica el producto, se dan cuenta de lo tóxico que es el viejo polvo blanco para la piel y le aconsejan que hable con Elizabeth para prohibir ese loco producto de orina. Unos días después, Chloe regresa por sus cosméticos y Pharma le da un limpiador facial, una crema hidratante y finalmente la crema de maquillaje, no el polvo. Chloe duda un poco en usar la crema al principio, pero cuando Pharma le explica los beneficios para la salud, cambia de opinión. Luego, Allen se aplica un poco de brillantina en la cara, dejándola con un brillo agradable que la cautiva. Después de su reunión con Chloe, Pharma y su personal salieron a la calle y ofrecieron cremas cosméticas gratuitas a los plebeyos. Después de confirmar que el trato es auténtico, innumerables plebeyos eligen sus cremas de forma gratuita. En un día, la farmacia de Pharma se llena hasta los topes de clientes, plebeyos y nobles por igual, lo que los deja felices. En algún momento Pharma escucha a Chloe quejarse de que la crema que les llevó a sus amigos para que la probaran ya está agotada. Entonces la lleva a una habitación privada y le dice que es porque la demanda es demasiado alta para la producción. Al escuchar esto, Chloe sugiere que se asocie con la empresa de su padre para crear una filial independiente de cosméticos con él como propietario único. Aunque Pharma está un poco confundida al principio, cuando Cedric ofrece sus 2 centavos por el asunto, finalmente acepta su oferta. Un mes después, Chloe abre la filial, le muestra los alrededores a Pharma y le pide que contrate a un grupo de mujeres muy competentes para trabajar allí. Unos días más tarde, Pharma se reúne con Elizabeth en sus habitaciones y le regala un brillo de labios medicinal que acaba de inventar. Después de verla usarlo, Pharma le agradece por prohibir el polvo blanco y luego promete dar a conocer algunas de sus recetas al público para que otras empresas puedan copiarlas. Días después del encuentro, Pharma y Bruno viajan a Marsella, la ciudad que Elizabeth le había regalado a Bruno antes para comprobarlo. A su llegada, Bruno se reúne con los funcionarios que supervisan los asuntos comerciales y estatales para discutir asuntos urgentes. Pero mientras lo hace, insta a Pharma a que les deje la charla aburrida y se divierta en la playa con su cuñada para advertirle que no entre al agua sin un adulto.
Al escuchar esto, Pharma grita de felicidad y corre directamente a la playa donde se encuentra con Blanche y Lot haciendo un castillo de arena. Mientras revisa el castillo de arena que construyeron, Blanche de repente pregunta si puede chapotear en el agua con Lottie, pero Pharma le dice que su padre les advirtió que no se metieran al agua. Ante esto, Blanche pone su linda cara de cachorrito, sujeta su cuerpo de 50 libras a Pharma y, junto a Lana, le ruega que los deje ir a todos al agua. Incapaz de resistirse a su ternura, Pharma finalmente cambia de opinión y les permite entrar al agua. Justo después de que se van, Ellen, que ha estado detrás de ellos todo el tiempo, llama a Pharma, se pone su traje de baño y corre hacia el océano para divertirse. Luego Pharma ve a Blanche divirtiéndose con Lot y de repente recuerda el último recuerdo de su hermana en la playa en la tierra cuando ella todavía estaba viva. En ese momento la pobre niña era igual que Blanche y quería jugar con él en el océano. Pero como era muy pequeña, él no la dejó. Ante esto, la ex hermana de Pharma hizo un berrinche y casi se desmayó. Entonces, para apaciguarla, Pharma, todavía en su otro yo, prometió dejarla ir al agua el próximo verano sin siquiera darse cuenta de que ya estaban pasando su último verano juntos. En ese momento exacto sale de su resumen de memoria, solo para escuchar a Lotta gritar con todas sus fuerzas mientras señala a Blanche, quien se está alejando de la orilla por una corriente de resaca. Sin dudarlo, Pharma se lanza al agua y nada lo más rápido posible para salvar a Blanche a tiempo. Al poco tiempo, ella se hunde en el abismo y Pharma, negándose a perder a su hermana nuevamente, se sumerge bajo la superficie y nada tan rápido como puede para alcanzarla. Cuando su hermana se hunde aún más rápido, entra en pánico y deja escapar un grito aterrador que accidentalmente activa el atributo negativo de sus artes divinas, que usa para dividir el océano y crear un agujero enorme, dejando a su hermana y a Allen en arena seca dentro con él. Después de la terrible experiencia, Allen se quita el polvo de la arena del cuerpo y nota que Pharma brilla de color azul claro. Sus manos se extienden hacia el mar partido mientras sostiene a su hermana inconsciente y trata de investigar lo que acaba de suceder. En el momento en que se da cuenta de que Pharma podría haber creado otra habilidad aterradora, lo mira fijamente, temerosa de en qué se está convirtiendo. Momentos después, Pharma trae a Ellen y Blanche de regreso a la orilla. Mientras acaricia suavemente a su pobre hermana mientras se le salen los ojos, Allen le informa que acaba de usar artes de atributos negativos para borrar toda el agua de mar en ese agujero, algo que nadie ha hecho antes. Y Pharma, al notar la expresión aterrorizada en el rostro de Lotte, se da cuenta de que está en problemas nuevamente. En ese momento, Allen hace un total de 360 y lo elogia por hacer todo lo necesario para salvar a su hermana, dejando a Pharma orgullosa y feliz de haber salvado a Blanche a tiempo. Unas noches más tarde, Pharma regresa a la capital y reflexiona sobre el peligroso poder que descubrió el otro día cuando Lotte de repente se le acerca en su cama para ver cómo está. Después de recibir su aprobación para irse, Lotte se queda y le asegura que a pesar de que él suponía que le tenía miedo, estaba asombrada por su arte. Dicho todo esto, se disculpa por haber sido inútil cuando Blanche más la necesitaba. Pero cuando Pharma le asegura que está contento de que se haya quedado en la tienda, ella se moja un poco allá abajo, le desea una noche maravillosa y sale de la habitación sonriendo. Mientras tanto, un grupo de inquisidores del templo sagrado, completamente empapados con monos blancos, se reúnen en un edificio secreto durante una fuerte lluvia para discutir informes de un niño sin sombra que antes borró agua de mar sin una varita. Al principio, la mayoría no cree la noticia porque parece imposible, pero después de ver pruebas de que realmente sucedió, se dan cuenta de que están tratando con un hereje aquí e inmediatamente hacen planes para contactar a sus hermanos en la ciudad capital para encontrar al niño. Al día siguiente, Pharma vuelve a abrir su farmacia y se ve inundada por docenas de clientes que buscan obtener uno o dos de él. Sin embargo, mientras el negocio continúa como de costumbre, se da cuenta de que hay dos hombres disfrazados vestidos de blanco a la vuelta de la esquina y se acerca a ellos y les pregunta si están allí para comprar drogas. Sin embargo, en lugar de responder, los dos idiotas simplemente lo miran y se van sin pronunciar una sola palabra. Luego, Pharma les pregunta a Lottie y Ellen sobre los dos tipos misteriosos que vio antes, y ellas le dicen que ellos también les asustaron. Al oír esto, deciden avisar a los guardias para que estén atentos y sigan con lo suyo. Muy temprano a la mañana siguiente, una persona misteriosa conduce un carruaje lleno de barro y mugre hasta la farmacia de Pharma justo cuando los guardias están a punto de abrir y destruye la mayor parte de la infraestructura allí. Cuando Bruno escucha esto del guardia de turno, sale corriendo, declara la guerra a quien quiera que lo haya hecho, luego le dice al guardia que informe a Elizabeth del desarrollo y lo despide. Luego, Bruno le pregunta a Pharma si tiene algún sospechoso en mente, pero Pharma le aconseja que le dé más tiempo para recopilar información y luego se va a su farmacia. Al llegar allí, le pide a Cedric una evaluación de los daños, pero Cedric dice que aunque retiraron el carruaje del edificio, todavía les resulta difícil quitar toda la porquería de la farmacia.
Dicho esto, purifica el mal olor en el aire y continúa discutiendo con Pharma cuando Jean, sus muchachos y un grupo de otros plebeyos al azar aparecen de repente para ayudar a acelerar la limpieza. Momentos después, mientras continúa el trabajo, una dama noble de repente entra corriendo al complejo y le pide a Pharma que la siga hasta su carruaje para tratar a su padre, que se ha desmayado por un golpe de calor. Sin dudarlo, Pharma deja la limpieza a sus subordinados y monta el caballo de la dama con ella sentada detrás de él hacia una colina remota lejos de la capital. Al llegar, sospecha que lo han engañado. Pero antes de que pueda reaccionar, la niña desaparece y los inquisidores vestidos de blanco lo rodean, exigiendo saber si es el chico que buscan. Antes de responder, nota sus túnicas blancas y recuerda que Allen le dijo una vez que las personas vestidas como ellos son los infames magos de la Oficina de la Inquisición, una organización que elimina espíritus malignos y herejes usando artes divinas. Entonces, en lugar de responderles de inmediato, mantiene la calma y espera su movimiento. Al poco tiempo, el cabecilla del grupo, Solomon, se presenta y le pregunta a Pharma si realmente es el chico sin sombra. Cuando Pharma no responde, Solomon cuenta todas las cosas audaces que ha hecho desde que fue alcanzado por un rayo, y luego lo llama espíritu maligno disfrazado de niño. Sin inmutarse, Pharma le dice al grupo de irritantes entrometidos que él no es ningún espíritu maligno, pero solo para estar seguro de que es humano, Solomon le dice que levante las manos y dé 10 pasos hacia atrás. Después de que Pharma hace lo necesario, inmediatamente activan una trampa mágica preestablecida en el suelo y atan a Pharma. Pero para su sorpresa, Pharma destruye fácilmente el sello mágico en segundos, dejándolos conmocionados y asustados por su poder. Luego intenta una vez más decirles a los tontos que él es uno de los buenos, pero ellos lo ignoran. Dan vueltas a su alrededor y lo atacan con varios elementos. Para su primer ataque, un hechizo de fuego, Pharma sintetiza nitrógeno sólido para bloquearlo. Luego elimina todo el oxígeno de ese espacio y apaga el fuego. Negándose a darse por vencidos, siguieron el ataque de fuego con uno de hielo. Pero cuando Pharma bloquea, retroceden en estado de shock y combinan todos sus poderes en un solo ataque. Luego lo desatarán sobre él como una explosión de hielo para acabar con él. Después de que el polvo se calma, todos ven a Pharma mirándolos desde el interior del iceberg en el que lo atraparon. Pero antes de que puedan reaccionar, rompe el iceberg, derriba a Solomon de su caballo, desata el familiar aura azul claro alrededor de su cuerpo y, con su marca Panatheos brillando a través de su camisa, les da una última oportunidad de retirarse. Al ver el brillo de la marca sagrada a través de su camisa, Solomon lo junta todo y concluye que Pharma es de hecho la reencarnación de Panatheos, tal como lo hizo Allen antes. Pharma se sorprende al escuchar esto, pero antes de que pueda explicar que es verdaderamente humano, Solomon y sus hombres se inclinan y lo adoran. Luego, Solomon se disculpa en nombre de todos, expone la herida sangrante que recibió al caerse de su caballo y saca su cuchillo para acabar con su propia vida como expiación por sus pecados. Al negarse a permitir que eso suceda, Pharma lo detiene, examina la fractura con su ojo divino y no solo descubre que la fractura es abierta, sino que también descubre que tendrá que operar el hueso de la pierna para curarla. Esta comprensión inmediatamente le provoca escalofríos porque nunca antes había realizado una cirugía, ni siquiera en su vida pasada. Sin embargo, dado lo grave que es la situación, le crecen algunas bolas de acero, conjura un lecho de rocas improvisado e instruye a los demás que coloquen a Solomon para que pueda administrar primeros auxilios a su herida en el lugar para prevenir infecciones. Durante las siguientes horas, Pharma levanta una tienda de campaña alrededor de la cama y deja que Solomon descanse bien mientras se prepara para la cirugía. Luego, una vez pasadas las horas, lo limpia a fondo, le administra antibióticos para evitar infecciones y finalmente le inyecta un fuerte anestésico espinal llamado bupivacaína directamente en su columna vertebral. Luego coloca hielo en la espalda de Solomon y le pregunta si puede sentirlo. Cuando Solomon dice que no puede, Pharma confirma que la anestesia está funcionando y comienza la cirugía. Una hora más tarde sale con confianza de la tienda, asegura a los demás que se espera que su maestro se recupere por completo, les pide que mantengan en secreto su verdadera identidad y les dice que regresen al templo sagrado de inmediato para que Salomón pueda descansar. Varios meses después, Solomon asciende en el rango para convertirse en obispo y visita a Pharma en su farmacia, llevando varios obsequios y dulces por los que las chicas babean. Después de las sutilezas, Pharma le pregunta a Solomon sobre su repentino ascenso, y Solomon dice que lo hizo solo para servirle. Mientras Pharma permanece en silencio, Solomon le dice que al asumir su puesto envió un informe al Gran Templo, diciéndoles que nunca hubo un niño sin sombra. Aunque contento por la noticia, Pharma le pregunta si está bien mentirle a sus superiores, pero Solomon responde que es su deber mantener oculto su secreto. Dicho todo esto, Solomon lleva a Pharma junto con Alan a una habitación más privada para mostrarle la nueva varita divina que desea regalarle.
Sin perder tiempo, abre un gran cofre en el centro de la habitación y expone el infame Panac Rabdos, una varita divina todoterreno que puede colapsar y extenderse libremente. Al revisar la varita, Pharma pregunta si está bien que alguien como él la tenga. Sin embargo, en lugar de darle explicaciones, Salomón lo insta a tomar la varita y él obedece. En el instante en que su mano toca la varita, emana una luz sagrada, lo que indica que ha reconocido a Pharma como su propietaria, y Salomón se regocija. Por otro lado, Allen queda hechizado por lo hermosa que es la varita, por lo que Pharma intenta darle la varita para que la sostenga, solo para que se deslice a través de ella y caiga al suelo. Este extraño suceso los confunde a ambos, pero Salomón explica que Panic Rabdos solo permite que las deidades guardianas, como Pharma, los empuñen. Ante esto, Pharma toma la varita, piensa un poco y la transforma en una varita mágica voladora. Después de eso, él y Salomón dan un paseo afuera y hacen una pausa para hablar sobre la persona detrás del ataque anterior al carruaje. Después de eso, Salomón le da a Pharma un talismán para suprimir su poder divino y le otorga una sombra falsa para que pueda caminar libremente bajo el sol. Pharma le agradece sinceramente su ayuda y luego finaliza su reunión para unirse a Lod y Blanche en una salida improvisada. Para su primera parada, Pharma compra algunas frutas y continúa la excursión. Sin embargo, antes de llegar lejos, Pharma escucha a una señora discutiendo con el propietario de otra farmacia cercana, Pierre, y le pregunta por qué no venden los medicamentos en la farmacia de Pharma. En su defensa, el jefe farmacéutico, Pierre, le dice a la señora que todo en la farmacia de Pharma huele mal. Sus precios ridículamente bajos, sus medicamentos inauditos e incluso su repentino aumento de reputación parecen demasiado buenos para ser verdad. Además, dado lo restrictivas que son las políticas actuales del gremio de farmacéuticos plebeyos, Pierre le dice a la dama que no puede darse el lujo de ir en contra de ellos y aceptar suministros médicos del gremio de farmacéuticos, para no provocar su ira. Al escuchar todo esto, Pharma se une a las chicas y regresa a casa, investigando el asunto. Momentos después, se reúne con Ellen en su laboratorio y analiza la creación de un nuevo gremio de farmacéuticos plebeyos para que otras tiendas puedan unirse a ellos y ayudar a reducir la aglomeración en su tienda. Sin embargo, mientras trabajan para obtener la aprobación de Elizabeth, Barón y sus secuaces se reúnen en secreto para desahogarse y hablar mal de la farmacia por reducir sus ventas, gracias a sus precios ridículos. Después de expresar su desdén por la farmacia, Barón prohíbe a todos los miembros de su gremio tener cualquier contacto con la farmacia. De lo contrario, serán expulsados del gremio, obligados a cerrar sus tiendas y despojados de sus licencias comerciales. Dicho esto, la reunión termina y Pierre corre a la mejor farmacia plebeya de la ciudad con su hija enferma, Marie, a cuestas para que la traten. Desafortunadamente, cuando llega, se da cuenta de que el propietario no está y poco a poco cae en la desesperación. Sin embargo, justo cuando está a punto de darse por vencido, Pharma pasa, nota la frágil condición de Marie y le pregunta a Pierre si le permitirá ayudar. Al principio, Pierre duda un poco en aceptar su ayuda porque sabe claramente quién es Pharma. Pero después de volver a mirar el rostro enfermo de su hija, cambia de opinión y sigue a Pharma de buena fe hasta su farmacia para conseguirle el tratamiento que necesita. Allí, Pharma lleva a Pierre al edificio por la entrada trasera y se asegura de que tanto él como Pierre usen máscaras faciales para evitar que la infección se propague. Una vez resuelto el problema, Pharma saca su diario y le hace algunas preguntas a Pierre sobre la dieta, la edad, la altura e incluso el peso de su hija, todo lo cual sorprende al propio Pierre. Aunque responde fácilmente a las primeras preguntas, cuando Pharma le pregunta sobre el peso de Marie, Pierre se confunde mucho porque no tenían básculas competentes en su mundo. Sabiendo esto, Pharma inmediatamente saca una báscula y mide la diferencia entre sus pesos para obtener una respuesta precisa. Mientras lo hace, Pierre, que solía pensar que él mismo era un farmacéutico experimentado, se pierde en la minuciosidad de la farmacéutica, pero la farmacéutica explica que solo está midiendo su peso para determinar la dosis adecuada. A continuación, toma una muestra de esputo de la boca de Marie y finalmente la examina con su ojo divino justo delante de Pierre, quien se da cuenta. Sorprendido, le pregunta a Pharma qué acaba de hacer, pero Pharma le explica que es simplemente un arte divino que le ayuda a diagnosticar problemas médicos rápidamente y luego agrega que Marie sufre de influenza, un resfriado severo. Al escuchar esto, Pierre se asusta porque inicialmente pensó que un espíritu maligno poseía a Marie. Pero Pharma le explica el virus que causa la enfermedad y le receta un polvo para inhalar para que lo use durante los próximos días. Después de esto, entra en más detalles sobre cómo el medicamento destruirá las bacterias, pero luego se detiene rápidamente para evitar aburrirlas y deja a Marie descansar. Más tarde esa noche, Pharma acompaña a Pierre hasta las puertas de la farmacia y promete responder a una visita a domicilio nocturna si Marie vuelve a enfermarse repentinamente. Impresionado por su preocupación por sus pacientes, Pierre pregunta a Pharma cuánto le cobrará por toda su amabilidad.
Pero cuando Pharma le cobra una miseria, alegando que está feliz de ayudar a su hija, Pierre retrocede en estado de shock, le agradece la ayuda y regresa a casa. Más tarde esa noche, Pierre se relaja en su estudio, revisando todo lo que aprendió como farmacéutico y reconsiderando la decisión de su vida. Mientras lo hace, su esposa regresa de la habitación de Marie con la buena noticia de que la droga funcionó. Pero Pierre le dice con una mirada triste que consiguió el medicamento en la farmacia porque no tenía otra opción en ese momento. Ahora que ha visto por sí mismo cuán altos son los estándares de tratamiento allí, le dice a su esposa que la farmacéutica es un farmacéutico experto que muestra verdadera preocupación por sus pacientes, como debería hacerlo un farmacéutico ideal. Sin embargo, en comparación con la gran mayoría de cosas a las que la farmacéutica probablemente ha estado expuesta como noble, Pierre siente que está en gran desventaja por ser un simple farmacéutico común y corriente. Entonces comienza a llorar, deseando poder ir a la farmacia y pedir ayuda sin preocuparse por ofender al gremio. Sintiendo lástima por él, su esposa intenta animarlo, pero desgraciadamente Pierre sigue sin ceder. Unos días más tarde, Varen organiza otra reunión al darse cuenta de que la farmacia de Pharma, que pensaban que pronto desaparecería, se ha vuelto aún más popular. Mientras los otros inútiles traficantes de basura murmuran, Pierre permanece en silencio, sabiendo muy bien que estos idiotas no saben nada mejor. Sin embargo, en medio del alboroto, Baron ve a Pierre luciendo terriblemente callado, por lo que le ordena que dé sus 2 centavos por el asunto. Ante esto, Pierre se levanta y pregunta a los tontos si alguna vez han visitado la farmacia de Fama. Cuando obviamente le dicen que no, él los insta a que lo revisen para ver por qué sus clientes nunca volverán a su tienda y luego admite que fue allí recientemente para recibir tratamiento para Marie. Cuando el agujero estalla en estado de shock, Pierre les cuenta sobre la hospitalidad que la farmacéutica le mostró en ese entonces, así como el trato igualitario que brinda tanto a los nobles como a los plebeyos. Pero aún así, Baron se enfurece y lo acusa de caer en el engaño de la farmacéutica. Después de eso, despotrica durante 2 minutos sobre los aristócratas de mala calidad y cómo tratan a los plebeyos como ellos. Luego, después de casi sufrir su segundo infarto, recuerda el dolor que soportó cuando tuvo que enterrar a su hijo. Solo porque no podía permitírselo, la medicina del aristócrata se estropea a medida que se estrella más y finalmente termina su perorata aconsejándoles que eliminen la amenaza antes de que ella los elimine a ellos. Después de su perorata, Pierre responde y aconseja que aprendan de las farmacéuticas en lugar de simplemente vender medicamentos a medias a los pacientes como si fueran fraudes. Pero para entonces Baron decide que ya ha tenido suficiente, por lo que lo despide al instante. En los días siguientes, el pobre Pierre pierde todo lo que tiene, sus mercancías, su licencia y todo lo que le convierte en farmacéutico. Entonces, un día, mientras está de mal humor frente a su tienda en ruinas, aparece Pharma y le pregunta qué pasa. Sin nada a su nombre, Pierre le cuenta todo a Pharma y añade que dejará la ciudad en busca de pastos más verdes. Sintiendo pena por él, Pharma le cuenta sobre el nuevo edificio de los Guildies con el permiso de Elizabeth e insta a Pierre a unirse a ellos. Después de confirmar que está diciendo la verdad, Pierre se une sin pestañear. En tan solo unos meses renueva su tienda para convertirla en una mucho mejor y se arrepiente el día de la inauguración, temiendo no tener clientes. Después de recibir el aliento de sus 2 mayores admiradores, su esposa y su hija, Pierre abre las puertas de su nueva farmacia. Pero, para su sorpresa, se encuentra con un montón de clientes esperando para atenderlo en su primer día y, con lágrimas en los ojos, les da la bienvenida. Más tarde esa noche, Bruno sueña con el mismo hombre demacrado y encadenado que se llama Camus. Esta vez, recuerda haber presenciado algo similar a un exorcismo que la iglesia le realizó para librarlo de su enfermedad mental. Una vez que eso termina, Bruno se acerca a Camus, quien alguna vez fue aclamado como un genio único en la vida, y le pregunta por qué desperdició la buena reputación que había construido como un profesional médico experimentado solo para realizar grotescos experimentos humanos, como si fuera Víctor Frankenstein de Temú. Después de una vergonzosa demostración de locura, Camus le dice que es porque de repente quedó demasiado fascinado por encontrar el punto de inflexión de la humanidad. En ese momento de la pesadilla, Bruno se despierta sudando y confundido. Unas horas más tarde, durante el desayuno, Pharma nota que Bruno está distraído en la mesa y le pregunta si algo le molesta. Para evitar preocupaciones innecesarias, Bruno le dice que solo está pensando en algo y le insta a que no se altere. En ese momento llega una carta de Pharma y el hermano mayor de Blanche, Polly, que actualmente estudia en una de las mejores facultades de medicina del imperio, y Bruno se la lee a su familia. Según su contenido, parece que Powell está retrasando su visita a casa porque tiene que terminar algunos trabajos académicos pendientes. Al escuchar esto, la pequeña y linda Blanche se tira un pedo al intentar recordar la universidad exacta a la que asiste actualmente su hermano alto. Afortunadamente, antes de desmayarse por su propia tartamudez, Late aparece y le dice el nombre de la universidad a la que asiste Polly, y Blanche inmediatamente sonríe con una sonrisa adorable.
Después del desayuno, Bruno llama a Pharma a su oficina para contarles sobre la feria comercial de un mes de duración que comenzará en la capital el mes siguiente. Por supuesto, el evento en sí no es gran cosa, pero como comerciantes de todo el mundo se reunirán en su ciudad para comerciar, Bruno advierte que ellos, como farmacéuticos, deben tener cuidado con quién y qué entra dentro de los muros de la capital. Confundido, Pharma pregunta por qué su padre habla tan en serio, y Bruno dice que es porque una extraña epidemia estalló en uno de sus estados coloniales y ya se ha cobrado más de 1000 vidas. Sorprendida, Pharma hace todas las preguntas correctas sobre la naturaleza de la enfermedad, pero por ahora Bruno ni siquiera lo sabe porque el equipo de investigación enviado a investigar la enfermedad perdió a 2 de sus miembros. Con eso, Bruno le dice a Pharma que algunos comerciantes podrían traer carga contaminada a la ciudad e incluso a su ciudad, a la que están gobernando actualmente. Por eso, para evitar un brote, aconseja tener cuidado. Ante esto, Pharma pregunta si hay alguna muestra que pueda examinar para preparar una cura para esta enfermedad. Pero cuando Bruno le dice que la mayoría de las muestras ya han sido quemadas, el hermanito se da cuenta de que este mundo está realmente cocido. Continuando, Pharma relee la carta de Pale por sí mismo. Sin embargo, una vez que descubre que algunos de los síntomas de la enfermedad incluyen necrosis y extremidades ennegrecidas, insta a Bruno a pedirle a Pale que le envíe copias de los bocetos de muestras de microorganismos tomados de su microscopio lo antes posible. Al día siguiente, Pharma se reúne con Ellen en la farmacia para discutir lo que le dijo Bruno. Después de explicar su situación, está a punto de revelar su plan de contingencia cuando Lotus interrumpe repentinamente con una carta de paloma mensajera de Polly. Al abrirlo, Pharma estudia el boceto e inmediatamente se aterroriza cuando se da cuenta de que la epidemia es la infame peste negra. Cuando se le acaba el tiempo, envía inmediatamente a 2 de sus mejores empleados, Adam y otra chica, a Marsella con instrucciones de montar una estación de cuarentena y tratamiento para observar cualquier nuevo barco que llegue a su puerto comercial. Luego visita a su padre en su oficina y le presenta sus resultados para su posterior análisis. Como era de esperar, Bruno ya sabe que la plaga es la peste negra, pero saberlo no es suficiente, especialmente porque los roedores y las pulgas pueden transmitir la enfermedad fácilmente. Al comprender lo peligrosa que puede ser una enfermedad de este tipo para su capital, Pharma le dice a su padre que ya envió a Adam a Marsella para instalar estaciones de cuarentena allí y que también capacitó a algunos de sus estudiantes en Helens, un método de inspección eficaz para diagnosticar la enfermedad mucho más rápido. Sin embargo, a pesar de estar impresionado por el rápido ingenio de Pharma, Bruno todavía está triste porque todavía no existe cura para la peste negra en su mundo. En ese momento, Pharma llega con el mayor embrague de Kobe y le dice a su padre que ya ha sintetizado levofloxacina, un antibiótico fuerte y eficaz contra la bacteria que causó la peste negra. Aunque sigue siendo la única persona en el mundo que puede sintetizar el medicamento, le dice a Bruno que ya ha enviado las dosis necesarias a las farmacias asociadas para que las envasen. Ante esto, el humor de Bruno mejora instantáneamente, pero Pharma le advierte que aún necesitan ver a la reina para obtener su permiso. Entonces Bruno se dirige instantáneamente al palacio. Allí le explican la situación a Elizabeth y le piden su aprobación para instalar estaciones de cuarentena en las puertas de la capital, así como para incentivar a los residentes a exterminar ratas y pulgas de sus hogares y hervir su ropa antes de ponérsela. Una vez que terminan de explicar, Elizabeth les concede todo el permiso que necesitan, les dice a Bruno y Pharma que confía en ellos para evitar que la enfermedad cause estragos en su nación y luego se marcha. Unos días más tarde, Pharma crea el primer microscopio compuesto de su mundo y explica su modo de funcionamiento a Cedric. Seguido de eso, solicita una actualización sobre el desembolso del medicamento para la peste negra, y Cedric le asegura que ya han hecho todos los preparativos necesarios para distribuirlo gratuitamente a quienes lo necesiten. Satisfecho con su respuesta, Pharma finaliza su reunión con Cedric, dejando la farmacia en sus manos y se prepara para su próximo viaje a Marsella. Mientras tanto, Elizabeth convoca una reunión con 2 de sus subordinados para informarles sobre todos los preparativos de la feria. Afortunadamente, todo parece ir bien, ya que incluso Salomón y sus secuaces del templo sagrado también acordaron ayudar a prevenir un brote en la capital, lo que Isabel agradece. Más tarde ese día, cuando Pharma y Ellen abandonan el edificio de la farmacia rumbo a Marsella, Pharma se echa atrás porque no sabe si es lo suficientemente bueno para lidiar con una plaga real. Mientras él reflexiona sobre sus inseguridades, Ellen nota su nerviosismo y le asegura que derrotará a la peste negra. Días después, Ellen y Pharma llegan finalmente al puerto marítimo de Marsella. Después de instalarse, inmediatamente se ponen a trabajar inspeccionando cada barco que llega al puerto para evitar que la enfermedad toque tierra.
Sin embargo, antes de acercarse a los barcos anclados en alta mar, se pusieron trajes protectores y se reunieron con Adam y la otra chica que también estaba vestida para revisar sus informes sobre los barcos. Al escucharlos, Pharma los insta a operar con la máxima discreción y tomar las medidas apropiadas cuando sea necesario. Luego los despide para comenzar su inspección y la de Alan. Durante las siguientes horas, Pharma sube al primer barco, se disculpa con el capitán Cabeza Hueca por el problema y habla con el farmacéutico a bordo del barco para ver su informe sobre la tripulación. Después de eso, baja a cubierta, observa las condiciones actuales de los camarotes y las unidades de almacenamiento de carga del barco y, después de horas de inspección cuidadosa, finalmente aprueba que el barco esté libre de enfermedades. Una vez resuelto esto, se sube a un bote salvavidas con Allen y navega hacia el siguiente barco que se supone que deben inspeccionar. Desafortunadamente, a medida que se acercan al segundo barco, su capitán les arroja tomates podridos, alegando que están perdiendo el tiempo buscando una enfermedad que probablemente no existe y exigiendo que lo dejen atracar en el puerto marítimo en ese instante. Mientras Pharma y Ellen piensan en silencio qué hacer, el capitán de otro barco se une a la conversación, y antes de que se den cuenta, ambos comienzan a quejarse y discutir como esos molestos mocosos del iPad. Después de soportar sus quejas durante varios minutos, Ellen se harta de su estupidez. Sin embargo, cuando está a punto de hacerles entrar en razón, llega Jean, al mando de la infame flota escarlata del Imperio, les dispara una bala de cañón y ordena al resto de los capitanes descontentos que dejen que Pharma haga su trabajo. Poco después, invita a Pharma y Ellen a subir a su barco, bromea con ellas y les agradece por mantener siempre a sus marineros libres del escorbuto con sus caramelos de vitamina C. Después de una pequeña charla más, Pharma y Ellen terminan su inspección del día y regresan a tierra, donde se encuentran con otros 2 profesionales médicos y frotan minas. Lamentablemente, apenas unos minutos después de su discusión, Adam irrumpe repentinamente en la habitación con urgencia y le dice a Pharma que varias personas en un pequeño pueblo de pescadores cercano han muerto después de desarrollar fiebres altas. Mientras Pharma y Ellen intentan comprender lo sucedido, Adam les cuenta que un barco estaba cansado de la inspección en el puerto de Marsella y decidió ingresar ilegalmente al Imperio a través de ese pueblo, sin saber que llevaban la bacteria mortal junto con el cargamento. Ante esto, Allen pregunta si todavía tienen acceso a los idiotas que toman atajos, pero cuando Adam dice que no, Pharma pregunta sobre la situación actual en la aldea y Adam les dice que teme que la peste negra ya haya tocado tierra. Al escuchar esto, Pharma se da cuenta de que ya ha pasado suficiente tiempo, por lo que empaca su equipo de protección y sale de su tienda para llegar a la aldea lo antes posible. Allen intenta impedir que vaya, alegando que su unidad podría colapsar sin él allí para guiarlos, pero Pharma le asegura que les irá bien sin él. Activa su divina varita Panak Rabdos y vuela hacia la aldea. Momentos después, cuando llega al pueblo, encuentra a un grupo de personas tratando de huir del pueblo para evitar incurrir en la ira del espíritu maligno que actualmente está asesinando a la gente. El granjero sabe que el riesgo de contagio será aún mayor si permite que estos pobres abandonen el pueblo. Entonces aterriza frente a ellos, cubierto de pies a cabeza con una capa completamente blanca, y los insta a todos a regresar a la aldea. Sin embargo, la gente desesperada no le presta atención, ya que muchos afirman que podría ser el espíritu maligno que maldijo su aldea, aumentando aún más la tensión en el aire. Sin inmutarse, Pharma les advierte una vez más que regresen a su aldea para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad. Sin embargo, cuando todavía deciden escucharlo, clava su varita en el suelo y crea una enorme cúpula de hielo que encierra la aldea en hielo, todo para contener la enfermedad. Después de eso, se quita los disfraces, se presenta como un farmacéutico real y les dice que ha venido con medicinas para salvarlos de la peste negra. Al ver esto, la gente finalmente se calma y decide obedecer las instrucciones de Pharma. Momentos después, Pharma abre un mapa de la aldea y les dice a los ancianos que dividirá la aldea en 3 secciones amplias. Uno para los infectados gravemente, otro para los levemente infectados y el último para los no infectados. Todo para facilitarle mucho el diagnóstico y el tratamiento. Mientras tanto, la flota de Jene detecta un barco sospechoso a babor, desviándose de cualquier rumbo normal y totalmente silencioso por radio. A juzgar por el momento y el símbolo de salvar nuestra alma en su bandera, se da cuenta de que es el barco renegado que han estado buscando y se acerca para verlo mejor. Una vez que están lo suficientemente cerca, hace que uno de sus muchachos suba a las velas para ver claramente la cubierta del otro barco. En cuestión de segundos, el tipo grita y le dice a Jean y a los demás que cada alma en ese barco está muerta. Esto envía ondas de miedo puro por sus espinas. Sin embargo, en lugar de enviar a alguien para comprobarlo y arriesgarse a propagar la enfermedad a su barco, Jean toma la iniciativa de bombardear el barco y enviarlo al vestuario de Davy Jones. Para ello, ordena a sus hombres que manejen todos los cañones de todos sus barcos y esperen su orden antes de disparar.
Luego, una vez que las bombas están listas, recuerda algunas palabras amables que Pharma le dijo una vez. Habla mal de los tontos en el barco por ignorar el procedimiento y causar sus muertes, y finalmente da la orden de disparar. Más tarde, esa misma noche, después de tratar a todos en la parte ligeramente infectada de la aldea, Pharma se traslada sola a la sección gravemente infectada de la aldea para atender a los pacientes moribundos estacionados allí. A su llegada a la estación de cuarentena, Pharma localiza la sala y encuentra más de una docena de pacientes acostados en camas improvisadas con unas 5 personas cada una con máscaras de médicos de la peste vigilándolos. Mientras mira en estado de shock, uno de los médicos lo ve y le ordena que regrese a casa, pensando que es solo un niño cualquiera. Pero afortunadamente, uno de ellos resulta ser el subordinado de Salomon, por lo que reconoce a Pharma, le presenta sus respetos y le da la bienvenida a bordo. Después de esto, Pharma obtiene su permiso para tratar a los infectados, luego les ordena a todos que se dividan y preparen a los pacientes para la ingestión de medicamentos de emergencia para poder examinar la condición de cada paciente. Después de eso, activa su ojo divino, escanea a todos los pacientes allí y descubre que él no tiene la plaga y 2 no la tienen. Tras su diagnóstico, la farmacéutica decide utilizar levofloxacino para tratar a los pacientes infectados. Pero a los otros 2, que acaban de sufrir un resfriado común, los envía a casa con el medicamento adecuado para curar sus síntomas y continúa administrándolos a los pacientes. A mitad del tratamiento se cansa y desea poder acelerar el tratamiento para poder irse rápidamente y rastrear a esos cabrones deshonestos que actualmente corren hacia la capital para infectarla. Por suerte para él, los demás médicos terminan su trabajo antes de tiempo. Entonces, en lugar de perder más tiempo, los envía tras esos cabrones con instrucciones específicas para quemar su carga una vez encontrada y administrar medicinas a los infectados. Luego continúa su trabajo. Más tarde esa noche, Allen y sus nuevos colegas terminan de inspeccionar otro barco, pero después de eliminarlos se vuelve demasiado ansiosa por lo que podría pasar si se equivoca, especialmente porque no tiene poderes especiales farmacéuticos. Uno de sus colegas nota su nerviosismo y le asegura que está haciendo un mejor trabajo para contener la infección que la farmacéutica, lo que deja una pequeña sonrisa en el rostro de Ellen. Mientras tanto, Bruno convoca a su oficina a una mujer de 60 años llamada Casper, profesora jubilada de microbiología de la Facultad de Medicina, para una discusión de emergencia. Al principio, la pobre mujer supone que Bruno tiene la intención de recortarle la financiación y dejarla en la ruina. Pero, para su sorpresa, él le asegura que quiere discutir un asunto muy urgente relacionado con la peste negra. Sorprendido, Casper tartamudea mientras ella le pregunta qué podría hacer, pero para evitar explicaciones excesivas, Bruno le dice que quiere que extraiga una sustancia medicinal de un microorganismo y luego le da una hoja de papel con una explicación detallada de cómo cultivar y extraer el medicamento. Después de leer todo, Casper le dice a Bruno que accidentalmente subcultivó el microorganismo exacto que necesitan en su laboratorio hace años. Sorprendido al escuchar esto, Bruno corre inmediatamente a su laboratorio para comprobarlo. Al confirmar que ella efectivamente ha cultivado el organismo, él autoriza un presupuesto especial para ella y exige que todos los investigadores de esa escuela la ayuden a producir y extraer en masa. Sin embargo, cuando está a punto de irse, una señora irrumpe en la habitación con un informe de Marsella y se lo informa a Bruno. Mientras tanto, Pharma termina de administrar medicamentos a todos los pacientes e inmediatamente vuela a la capital después de dar algunas instrucciones más a los farmacéuticos del pueblo. En el camino, ve humo en el horizonte e inmediatamente aterriza para investigar. Allí, ve a algunos de los médicos que envió a una misión antes, inmovilizando a los idiotas rebeldes y quemando su cargamento. Entonces, se une a ellos para interrogar a los sinvergüenzas que arrestaron. Sin perder tiempo, Pharma les dice que han sido infectados con la peste negra y promete tratarlos si pueden decirle cuántos carros había y qué llevaban. Temiendo por sus vidas, uno de los hombres inmovilizados le dice que había 4 carros en total, 2 cargados con artículos tejidos a mano, uno con especias y otro con animales. Al escuchar esto, Pharma pregunta qué tipo de animales había en el último carro, y el hombre le dice que eran unas extrañas ardillas blancas del mismo estado colonial donde comenzó la epidemia. Ante esto, Pharma jadea en estado de shock y hace algunas preguntas más para confirmar sus sospechas. Después de eso, pregunta cuántos de ellos se dirigen hacia la capital, y el hombre dice que son 24 trabajadores y 5 caballeros santos. Al escuchar esto, los otros médicos le preguntan al hombre por qué los caballeros santos los escoltan a la capital, pero él dice que los caballeros abordaron el barco durante el viaje, por lo que no lo sabe. Según todo lo que han oído hasta ahora, Pharma siente que algo anda mal, ya que el motivo detrás de este ataque sin sentido no tiene sentido. De todos modos, ahora que ha recibido toda la información que necesita, ordena a sus médicos que traten a estos tontos con sus enfermedades, se aseguren de que quemen todo su cargamento y los presenten a las autoridades correspondientes. Luego se marcha.
Casi al mismo tiempo, Bruno actualiza a Elizabeth sobre todo lo que aprendió del informe de Pharma, incluido que un ejército rebelde se dirige a la capital mientras hablan. Sin tiempo que perder, Elizabeth ordena a sus hombres que refuercen la seguridad alrededor de sus puertas y establezcan estaciones de cuarentena cerca de ellas para que puedan realizar pruebas fácilmente a quienes inmigran a la ciudad. Al día siguiente, Pierre recibe un nuevo lote de muestras de esputo de la sexta puerta de la capital y examina una de ellas bajo el microscopio. En el momento en que detecta la cepa de la bacteria de la muerte negra en su esputo, envía a sus muchachos a la sexta puerta para aislar a esas personas y comenzar el tratamiento de inmediato. Pero desafortunadamente, antes de llegar allí, los 5 caballeros sagrados farmacéuticos se enteraron de que habían atravesado la puerta y atacaron a todos los que estaban allí. En medio de la confusión, Pierre regresa corriendo a su puesto para proteger la medicina de la farmacéutica. Pero al poco tiempo, los caballeros santos liberan a las ardillas blancas que transportan el patógeno de la muerte negra a la ciudad a través de un torbellino. Poco después, Pierre se da cuenta de las ardillas corriendo hacia la ciudad e inmediatamente descubre los planes del invasor. Para reducir la propagación, hace que la Guardia Real haga sonar la alarma de la ciudad. Así que todos permanecen alerta y corren a informar a los demás sobre lo que ha sucedido, sin saber que el perpetrador, una figura envuelta en una capa oscura que resuma miasma maligno, simplemente está descansando en un edificio alto en la capital observando cómo se desarrolla el caos. Mientras tanto, una guardia real entra corriendo a la sala del trono de Isabel para informarle que están bajo ataque de los caballeros santos de una de sus naciones aliadas. Al escuchar esto, Elizabeth retrocede en estado de shock. Pero cuando descubre que solo enviaron unos 5 caballeros santos, inmediatamente los subestima y le dice al guardia que los elimine. En ese momento, Bruno llama su atención, le recuerda la crisis actual que enfrentan y le aconseja que trate este ataque aparentemente pequeño como un acto de infección intencional. Confiando en su juicio, Isabel intenta comprender por qué los traicionarían de esa manera, especialmente porque su anterior monarca murió no hace mucho. Sin embargo, Bruno le dice que el culpable debe ser alguien que entienda exactamente cómo funcionan las enfermedades epidémicas como la peste negra, alguien como su viejo amigo y archienemigo Camus. Casi al mismo tiempo, los caballeros santos chocan con los guardias reales en una batalla de artes divinas y los abruman con su magia de viento y hielo. Afortunadamente, antes de que acaben con los inútiles guardias reales, Salomón aparece en su goteo sagrado junto a sus subordinados, clava su bastón en el suelo y desata un arte divino llamado Furia de la Tierra, que despoja a los caballeros santos de su poder divino. Poco después, se produce otra explosión cerca que provoca aún más caos. Lottir y Cedric, que se encuentran en la estación de cuarentena de Pierre, lo escuchan y se dan cuenta de que está cerca de la farmacia de Pharma. Sin embargo, justo cuando están a punto de dirigirse allí, Lottie ve a Pharma volando hacia la capital con su varita y jadea en estado de shock mientras se dirige directamente hacia el campanario. Al aterrizar, escanea la ciudad para evaluar hasta qué punto se ha extendido la infección. Pero en el proceso ve ardillas blancas que corren sobre los tejados cercanos y se da cuenta de que le espera un trabajo agotador. Sabiendo esto, vuelve a montar su varita y vuela hacia las profundidades de la ciudad, donde pronto ve a su padre. Curioso, aterriza, lo encuentra y camina con él hacia la sexta puerta para ver a los guardias reales. Allí encuentran a los guardias torturando e interrogando a uno de los invasores, exigiéndole que revele su objetivo. Sin embargo, para su sorpresa, el invasor les dice, mientras tose sangre, que no saben nada sobre la peste negra, ya que solo estaban haciendo lo que ese oscuro espíritu maligno les dijo que hicieran, para que no arrase toda su ciudad. Al escuchar esto, Bruno da un paso adelante, les describe la estructura facial de Camus y luego les pregunta si él es la misma persona. Sorprendido, el invasor le dice que entendió la descripción correctamente y luego muere poco después, junto con sus demás colegas. Mientras Salomón y los guardias reales recuperan los cuerpos del invasor para enterrarlos, la campana de alarma de la ciudad deja de sonar de repente y Lottie, pensando que estaban fuera de peligro, corre a la farmacia para comprobarlo. Momentos después, mientras Pharma le explica su próximo movimiento a su padre, de repente siente una sensación muy siniestra detrás de él y examina el lugar con su ojo divino. Cuando ve una silueta oscura en el edificio de su farmacia, se disculpa y corre hacia ella para investigar. Mientras tanto, Bruno ordena a los guardias que sigan haciendo sonar las alarmas, confundiendo a Lot y Cedric, que están cerca de la entrada de la farmacia. Pensando que Pharma ya está en el edificio, dadas las ventanas abiertas, Cedric deja entrar a Lotte sin importar la alarma y la sigue en breve. Al poco tiempo, Lotte entra al laboratorio de Pharma esperando encontrarlo allí, pero para su consternación lo encuentra vacío. Mientras se acerca para cerrar las ventanas abiertas, Cedric aparece de repente detrás de ella y se desploma. Sorprendida, Lotte se gira para ver qué pasó, solo para encontrar a Camus parado en la entrada, sosteniendo una daga manchada con la sangre de Cedric. Casi al mismo tiempo, Pharma llega a su farmacia y escanea el edificio con su ojo divino.
Cuando ve a Camus en su laboratorio, corre escaleras arriba con su padre e irrumpe en el edificio. Allí ve a Lotte y Cedric inconscientes uno al lado del otro y se apresura a diagnosticar sus condiciones mientras Bruno se queda atrás y ataca a Camus con una bala de hielo. Después de sobrevivir al ataque, Camus, que parece un terrible proyecto de Halloween, se enfrenta a Bruno y deja salir algunos de sus ideales idiotas, con la esperanza de que finalmente crezca un par y lo entienda. Claramente Bruno es un buen tipo, por lo que continúa atacando a Camus para mantenerlo a raya, mientras Pharma examina a Lot y Cedric con su ojo divino. Después de 5 minutos de examen constante, Pharma identifica una gran mezcla de venenos alojados dentro de sus heridas y lentamente comienza a eliminar cada uno de ellos con la habilidad de su mano izquierda. En ese mismo momento, Camus somete a Bruno y toma uno de los frascos de veneno de Pharma. Sin dudarlo, abre el frasco, suelta un discurso estúpido sobre lo maravillosa que es la colección de venenos de Pharma y saca un pequeño trozo de polvo de veneno para probarlo en sus nuevas víctimas. Negándose a permitir que eso suceda, Pharma inmediatamente elimina el veneno con la habilidad de su mano izquierda y golpea su cara con un puñetazo sagrado en el momento en que Camus intenta provocarlo nuevamente. Luego, Camus arroja las botellas de veneno a Pharma para que se rompan y afecten su cuerpo, pero Pharma las elimina con la habilidad de su mano izquierda y continúa escuchando el ladrido de Nimrod todo el día hasta el domingo. Cuando se harta de los constantes ladridos del idiota, Pharma fortalece su puño derecho con poder divino, saca a Camus del edificio y lo golpea contra el suelo con otro golpe sagrado. Después de eso, apuñala a Camus en el vientre con su varita sagrada y activa una técnica de purificación que no solo mata a Camus, sino que también elimina la infección de toda la capital usando una luz limpia y purificadora. Posteriormente, Lot abraza a Pharma por detrás, con lágrimas en los ojos, y le da la bienvenida a la Tierra. Tras la muerte de Kemah, la vida en la capital volvió a la normalidad, y Pharma y su equipo pudieron tratar a todos los enfermos a su debido tiempo, produciendo en masa levofloxacina y distribuyéndola a otras farmacias. 2 meses después, Casper vuelve a trabajar a tiempo completo como microbiólogo. Pharma consigue reparar su farmacia y Elizabeth declara oficialmente abiertas las fronteras de la capital para la feria. En los días siguientes, Pharma vuelve a abrir su farmacia, se reúne con Jean y Salomon y atiende a sus clientes. Esto nos lleva al final del video. ¿Qué crees que pasará a continuación para Pharma y su farmacia? ¿Crees que realmente podrán vivir una vida feliz después de esto o aparecerán más enemigos para luchar contra ellos? Háganos saber en los comentarios a continuación, y si quieres más resúmenes de anime como estos, mira este video.